En este video te voy a enseñar que no necesitas gastar mucho para poder empezar a pintar con óleo. Te voy a dar algunos trucos que puedes hacer tú mismo, sobre todo si no tienes ningún material para empezar. Y al final te voy a dar algunos tips que yo utilizo en mi pintura. Si no me conoces, mi nombre es Ingrid Watros e hice este canal para creativos como tú que quieren aprender a mejorar sus habilidades de pintura y de dibujo. Hace poco hice una encuesta en mi Instagram sobre qué afirmación habían oído más acerca del óleo y la que ganó definitivamente fue que el óleo es muy caro. Por eso quise hacer este video hablando un poquito acerca de por qué el óleo en realidad no es tan caro y cómo podemos hacer nosotros para no gastar tanto dinero si estamos empezando. Todos tenemos una idea diferente de lo que es costoso y aunque el óleo sí es una de las técnicas que implica que gastemos dinero inicialmente, también hay muchas cosas que podemos hacer nosotros mismos o podemos reutilizar algunos materiales para así evitar tanto gasto. Además, este material no solamente lo vas a poder utilizar para hacer una sola obra, sino que te va a servir para hacer muchas. Vamos a empezar a enlistar las cosas que necesitas para pintar con óleo. La primera es la pintura. En otros videos ya hemos hablado de que hay marcas que ofrecen varias gamas de pintura para nosotros, como la de estudiantes, las de semiprofesionales y las de profesionales. Obviamente la calidad y el costo también se ve reflejado ahí. Pero en esta ocasión vamos a asumir que nunca hemos pintado con óleo y que no tenemos ningún material. Para esas personas siempre recomiendo primero familiarizarse con la técnica utilizando una gama de estudiante, pero algunas marcas que son muy baratas no me encantan porque su calidad, la textura o la estabilidad del color no es la mejor. Entonces yo te voy a decir dos marcas que en México a mí me gustan para principiantes. Una es la marca Pinto, como las que estoy mostrando en pantalla. Ahí te dejo también cuánto me costó. Y la otra marca que podrías utilizar se llama ATL, que también te dejo el costo. Ambas marcas me gustan por su textura cremosa y porque el pigmento sí es parecido al de las marcas más caras. Y además son lo suficientemente cubrientes al momento de pintar. Pero toma en cuenta que en óleos como este, su durabilidad o la estabilidad del color es menor a los que tienen las gamas más caras. Así que seguramente vas a notar que con el paso del tiempo los colores a lo mejor pierden alguna intensidad, algún brillo o tal vez pierdan la luminosidad que tienen. Solamente te lo digo para que sepas que esto sucede con las gamas de estudiante. Pero como son las primeras veces que vamos a empezar a pintar con óleo, no nos afecta mucho. Lo que queremos es empezar a pintar para entender cómo funciona la técnica y empezar a entrenar nuestra habilidad. Si te interesa este tema y no sabes exactamente qué pinturas utilizar, aquí arriba te dejo un video en donde explico detalladamente cada cosa para que tomes una decisión más informada. Como ya mencioné, para este video vamos a utilizar la marca Pinto. Yo compré solamente 4 colores. Estamos usando blanco de titanio, el amarillo medio, el rojo brillante y el azul ultramar. Ya que tenemos la pintura, ahora tenemos que pintar en donde nos gustaría pintar. Y sé que a todos nos da muchas ganas de empezar sobre un lienzo, pero también tenemos otras opciones que son menos costosas y que nos pueden servir muy bien. Por ejemplo, un papel preparado es una de las opciones y es la que vamos a ocupar por su costo. Para esto te recomiendo un papel que tenga bastante cantidad de algodón, o sea, puede ser uno como los que se utiliza para pintar acuarela. Asegúrate de que su gramaje sea mayor a 160 gramos. En este caso, este papel que estoy usando es un Fabriano que tiene 210 gramos y lo saqué de un pliego mucho más grande que me costó 59 pesos en Lumen. Aquí te dejo un screenshot para que veas cuánto me costó. Solamente voy a utilizar un pedazo de ese pliego, por lo que tengo el resto disponible para usarlo para otras pinturas, o podría yo haber hecho una pieza mucho más grande si hubiera querido hacerlo. Para pintar sobre él, yo necesito prepararlo primero, así recibirá la pintura. Entonces voy a usar una de las opciones que es gesso acrílico. En este caso yo compré este que fue bastante barato porque está pensado para trabajos más de manualidades.
o sea que es algo que nos conviene a nosotros. Lo único que tengo que hacer ahora es darle 2 capas de gesso acrílico a mi papel para poder pintar encima de él. Otra cosa que yo necesito es una paleta. Una paleta es el espacio en donde yo voy a mezclar mis colores para poder pintar después. Estas las puedes encontrar desde 50 pesos a 500 pesos, pero también puedes reutilizar cosas de tu casa. Por ejemplo, yo estoy usando una lámina de acrílico que me sobró de otro proyecto, pero también puedes usar un pedazo de vidrio de algún portarretratos viejo, algún acetato, algún plato desechable o cualquier otra cosa que te acomode mucho a ti. También vamos a necesitar un trapo. Ese trapo puede también venir de cosas que ya no utilices, como una playera de algodón vieja, como un trapo de cocina que ya no utilices, alguna cosa así. Lo único que yo te recomiendo es que no sea un papel secante o un papel de cocina, porque hace mucha fricción cuando limpiamos el pincel y hace que pierda más rápido la forma. Intenta que sea algo más suave. Para pinceles te recomiendo tener más de uno. Si puedes, compra un kit variado como el que te estoy mostrando en pantalla. Este es de la marca Pinto, cuesta 109 pesos mexicanos. Existen otros pinceles más baratos y más caros, pero estos yo los utilizo en mi día a día porque me parecen bastante buenos para el costo que tienen y además me duran mucho. Aquí te quiero mencionar que los voy a limpiar primero con un trapo y después los voy a limpiar con agua y jabón. Con eso es suficiente para que a mí me duren bastante. Otra cosa que vamos a necesitar es el solvente. Ya que estamos intentando no gastar mucho, no voy a utilizar ningún medium mientras pinto. Voy a utilizar la pintura directamente como sale del tubo, pero lo que sí es que para la limpieza de mi espacio y de mi paleta, seguramente voy a utilizar algún thinner o aguarrás. Solamente para limpiar mi espacio, no mis pinceles. Te recuerdo que si este video te está pareciendo útil, te puedes suscribir al canal para ver más videos sobre pintura y dibujo. Ahora vamos a hacer esta pintura juntos para poner a prueba esta gama de estudiantes. Te recuerdo que únicamente estoy usando blanco, amarillo, rojo y azul. Con eso voy a intentar hacer todas las mezclas de mi pintura. No voy a utilizar nada extra. Uno de los tips que te doy es empieza siempre por lo más oscuro, ya que nuestro ojo lo puede ver mejor. Yo voy a intentar hacer un tono muy oscuro utilizando prácticamente azul y rojo. Uno de los problemas que nos podemos encontrar en este momento es que quizá no vamos a llegar a una oscuridad máxima. Si te molesta mucho, puedes comprar perfectamente otro tubo de pintura que contenga negro. Puedes observar que yo estoy aplicando solamente pintura en lo más oscuro que veo en mi cuadro. Ya que terminé con las zonas más oscuras del cuadro, ahora voy a pasar a trabajar tonalidades que son parte de la sombra, pero no son lo más oscuro que hay. Voy a ir siempre trabajando de la sombra a la luz.
Ya que tengo la sombra trabajada, ahora voy a empezar a poner tonalidades que van entre la luz y la sombra. O sea, todavía no pongo las luces máximas, solamente estoy trabajando lo que va en medio de las sombras y de las luces. Y por último, trabajo las luces máximas. Esto mismo que te acabo de mostrar en el rostro, voy a aplicarlo en la manga y en el brazo. Así es como ha quedado nuestra pintura. Vamos a quitarle únicamente la cinta de pintor para poder ver realmente cómo quedó. Les dejo aquí un poco la textura que tiene el papel, el brillo que genera el óleo y ven que es algo que podríamos nosotros poner en algún marco y podría verse todavía mejor. Como verás, con óleos un poco más baratos, con una paleta limitada, con materiales reutilizados y hechos por nosotros, logramos hacer una pintura bastante decente. Yo creo que todavía con los materiales que tenemos podríamos hacer otras 20 de estas sin gastar un peso más. Y se me hizo interesante el ejercicio para que ustedes vean que en realidad el gasto inicial es poco comparado con todo lo que puedes hacer después con esos materiales. Yo seguiré subiendo videos sobre dibujo y pintura como los que te aparecen aquí junto y además me puedes seguir en mis redes sociales como Ingrid Watros para que no te pierdas el detrás de cámara de mis pinturas y cuándo son mis siguientes cursos online. Nos vemos en un siguiente video.